va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Quedó ganador el tema de esta semana. ¿Cuáles son los mitos y realidades del trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, yo creo que si de algo hay preguntas en los comentarios y en las encuestas y en todas estas cosas que tenemos para interactuar con ustedes, es sobre el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Es algo que podríamos pensar que de lo menos grave que tenemos en nuestro concepto coloquial de la enfermedad mental es con lo que más nos alcanzamos a identificar, ¿no? La mayoría de nosotros. Y le digo de lo menos grave porque raramente escuchamos a alguien que presuma, ¿no? Ah, sí, claro, es un brote psicótico, no es un quiebre psicótico lo que estoy teniendo, me estoy despersonalizando, tengo sentimientos de desrealización. Nadie presume ese tipo de cosas, pero que sí presumimos, bueno, que somos unos obsesivos con lo que sea, ¿no? Con nuestros hobbies, con la limpieza, con nuestras mascotas, con la seguridad, con nuestro hobby. Vaya usted a saber con lo que sea, pero ahí tenemos una obsesión, ¿no? Eso nos parece hasta cierto punto loable, ¿no? Es así como si fuera algo para presumirse. Y es muy curioso, fíjese, porque parte de esta idea de enfermedad de repente va chocando con algunos aspectos de la realidad, porque podríamos decir trastorno, ¿no? Quiere decir que es algo que no está bien, ¿no? Que no es algo que vaya con la salud. Pero imagínese usted que tenga una persona que por su propio gusto se quede a trabajar 12 horas al día, ¿no? Que haga las cuentas una y otra vez hasta estar 100% seguro de que están bien y nunca queda conforme con el resultado de su trabajo. Que puede estar haciendo lo mismo durante años, pareciera, y no se aburre, ¿no? Uno podría decir, bueno, sería un empleado ejemplar en un montón de oficinas, en un montón de oficios. Sin embargo, lo que estamos viendo ahí es una cristalización de la personalidad en donde la persona queda como atrapada en un estereotipo, ¿no? ¿Por qué tendríamos que revisar 12 horas en nuestro trabajo las cuentas para ver si está bien y a final de cuentas nunca quedar conformes? ¿Por qué nos estaríamos esclavizando de esta manera? Si se fija, eso tiene que ver con ciertos síntomas que podríamos atribuir al trastorno obsesivo compulsivo, pero en nuestra realidad eso no está mal visto, ¿no? Eso es algo, wow, ¿no? Es una persona, hasta en otros países, ¿no? Se exige que las personas hagan ese tipo de esfuerzos en su trabajo, pero no estamos viendo el sufrimiento que hay detrás. Entonces, me parece que más bien por ahí viene esta idea de que cuando hablamos de que tenemos una obsesión, ¿no? Es que yo como soy obsesivo con mis scrapbooks, ¿no? Con buscar calcomanías, con encontrar la estampita perfecta. Y sí, justamente podríamos hablar de que tenemos una obsesión, pero de eso a querer decir que es un trastorno obsesivo compulsivo, ya estamos lejos de la meta, ¿no? Ya estamos moviéndonos por otro lado. Y fíjese cómo realmente estamos tan bombardeados de información, de cosas, que de repente vemos por ahí un test de personalidad o a veces lo escuchamos en algún lado y nos empezamos a identificar con esto. Y como le digo, empezamos a identificarnos con las cosas que nosotros vemos hasta cierto punto como presumibles. Hasta lo del aseo, ¿no? De repente cómo cortamos la comida, cómo buscamos no tener un cierto contacto. A veces se va haciendo hasta como un campamento ahí de los introvertidos y los extrovertidos, ¿no? Así como que los introvertidos son estas personas que son socialmente como ansiosas y los extrovertidos, bueno, ellos son los más populares y cómo se va interactuando y cómo los introvertidos. Y si se fija, todo esto es contenido hasta cierto punto como para que nosotros nos podamos identificar y consumamos este tipo de cosas, que nos quedemos viendo y digamos, sí soy, ¿no? Yo soy esa persona. Exactamente eso es lo que me pasa. Y se vuelve una cuestión como los horóscopos, si se fijan, ¿no? Es una cuestión que ya ahorita no es tan popular, quisiera pensar, ¿no? Porque estoy seguro de que en algún lugar del mundo es increíblemente popular la cuestión de la astrología. Pero, si se fija, llegamos al periódico o a la revista, si todavía están esos medios, y vemos los horóscopos y decimos, ay, mira, yo soy Capricornio, ¿no? Vamos a buscar. Y empezamos a leer y nos damos cuenta de que todos dicen lo mismo, más o menos, ¿no? Son cosas bastante vagas, bastante abiertas, pero lo leemos y decimos, vas a tener éxito en la siguiente empresa que vas a iniciar porque los planetas se alinean y decimos, claro, eso me gusta, ese soy, sí soy. Y es muy curioso porque usted se imaginaría a las personas que están escribiendo este tipo de cosas, ¿no? Buscando en sus planos astrales y las lunas y las estrellas. Pero muchas de las editoriales
que contrataban a personas para hacer esa página simplemente era gente que se le ocurría escribir lo que fuera, ¿no? Ni siquiera era una persona, podríamos decir, con preparación en eso, pero el punto ahí es que uno pueda leer algo y sentirse identificado y consumir ese medio, ¿no? Quedarse más rato leyendo, buscar ese periódico. Y esto, como le digo, tristemente ha ido sucediendo con un montón de como mitos o ciertas ideas que hay alrededor del trastorno obsesivo compulsivo, porque vamos pensando que sí es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Sin entrar en demasiado detalle para no hacer esto una clase, tendríamos que pensar que hay un momento traumático, un momento de fijación en nuestro desarrollo, en el cual, por los medios que teníamos en ese momento, vamos a quedar atrapados en una cierta repetición de conductas. Por ejemplo, fíjese cómo todo lo que tiene que ver con estas obsesiones tiene que ver con el control, ¿no? Cuando estamos hablando ya ahora sí de una cuestión más elaborada, no de que me saco la mugrita de las uñas porque me da mucho coraje verlas así, no. Cuando alguien, por ejemplo, cierra 12, 15 veces la puerta de su casa, ¿no? ¿Cuál sería el punto ahí? Fíjese cómo podemos tomar un síntoma de eso e intentar analizar qué es lo que está sucediendo detrás de toda esa conducta. ¿Por qué tendríamos que cerrar 15 veces una puerta? Tal vez a la segunda vez ya estaríamos seguros de que está cerrada. Sin embargo, el miedo es que nosotros la vayamos a dejar abierta. Si se fija, hay un impulso de controlar nuestros propios impulsos, ¿no? Nuestros propios deseos. Esto de estarse lavando las manos constantemente, ¿qué tiene que ver? Con sentirnos sucios nosotros, no por los gérmenes o lo demás. Eso acaba siendo la explicación que se le da en el afuera. Pero si se fija, tiene que ver con toda una situación inconsciente. Y esto ya no es una cuestión de coleccionar estampitas. Si se fija, es algo que tiene que ver con un sufrimiento profundo, con un miedo de que se nos vaya a salir la agresión. Por ahí había una historia de un caso muy interesante de una persona que sufría esto en el tiempo victoriano y fíjese, iba caminando por el campo este hombre, por el camino, y se da cuenta de que hay una piedra en el camino. Y dice, voy a quitar esa piedra porque seguramente por aquí va a pasar el carruaje de mi amada, ¿no? Y si está esa piedra, imagínese, que se reviente una llanta y sufra un accidente. Entonces el hombre va y la mueve. Y se queda pensando, ¿y si el haber quitado la piedra hace que el caballo se mueva de una manera diferente y se desbarranque? ¿No? Entonces la voy a regresar, ¿no? No vaya a ser que por el cambio que yo esté haciendo, y ya que la regresa, otra vez se queda pensando, ¿y ahora qué tal si porque yo la puse y tal vez la moví un poquito más, ahora sí le causa un accidente? Si se fija, ahí vamos a ver cómo tiene que ver esto alrededor de las compulsiones y de la obsesión que se va haciendo. Era una piedra en el camino, ¿no? Como había unas 400 piedras seguramente en ese camino, imagínense, para carruajes y para caballos, no era pavimentado, ¿no? Ni de cemento. Entonces, imagínense cuántas piedras habían. Sin embargo, la idea de esta persona tenía que ver con el daño que podría sufrir una persona amada para él. Y ahí vamos a ver como ese pleito interno que podemos tener. Porque por un lado, por supuesto que está el afecto, está el cariño. Y por el otro lado está el odio, está la necesidad de control. Tal vez que no se vaya, tal vez que no se suba al carruaje, tal vez que no me deje, tal vez que no tenga cierta libertad. Y por lo tanto, todo eso se acaba sosteniendo alrededor de una taruga piedra en el camino, ¿no? En donde esta persona expone su conflicto alrededor de qué es lo que quiere hacer con el objeto de su amor, ¿no? Si se va a accidentar, si le va a salvar la vida, si le va a hacer todas estas cosas, pero si se fija, todo esto va sucediendo en la cabeza de la persona, ¿no? No tiene un fundamento en lo real, ¿no? Simplemente tiene que ver con ese conflicto inconsciente. Y ahora sí, como le digo, intentando resumir muy brevemente, ese son el tipo de conflictos que llegan a suceder y que se llegan, ahora sí, a categorizar como un trastorno obsesivo compulsivo, porque son ideas y pensamientos intrusivos que no cesan. Esto no es algo como que, bueno, ya que acomodé todos mis plumones, ya se me quitó lo obsesivo. No, esto de la piedra del camino, este hombre no se le quitó cuando siguió caminando hacia su casa. ¿Cuántas horas cree que se pudo haber quedado ahí pensando en esto? No, pobre hombre. Y eso era uno de los pensamientos que iba teniendo. Por ahí hay cierta como literatura y más bien como medios audiovisuales. Hay una película que creo que es de las que mejor retrata justamente el trastorno obsesivo compulsivo y es la película de Mejor Imposible, se llama, ¿no? Y si se fija, es un personaje
espantoso. Es detestable el hombre. Melvin se llama ahí, ¿no? Es una persona sumamente grosera, pero que al mismo tiempo, ¿no? Lo acaban retratando de una manera como muy curiosa, muy histriónica. Escribía novelas de amor el hombre, pero era una persona que estaba soltero a sus 50 años, ¿no? Que no convivía con nadie, que tenía una repulsión para los homosexuales, que era bastante misógino, ¿no? Era una persona de esas feas, ¿no? De esas que no queremos tener de vecinos. Pero si se fija, en esa misma película está retratado tanto lo bueno como lo malo, porque a final de cuentas hay un sufrimiento, hay un intento de esta persona. Si usted vio la película y si no, se le recomiendo, realmente es muy bonita la película. Hay un intento de esta persona por acercarse a los demás y de querer mejorar en ese sentido, aún entendiendo su enfermedad. Ahí es en donde vamos a ver esa diferencia. Y también, fíjese cómo van pasando otras cosas. No quiere decir que para calificar como un trastorno obsesivo compulsivo tendríamos que estar ahora sí, ¿no? Como con todas esas circunstancias en nuestra vida, con todo en suma. Porque también el hecho de dar este tipo de resúmenes o de diagnósticos, ¿no? Cuando hablamos sobre esquizofrenia paranoide, ¿no? Por ejemplo, o psicosis de persecución, o vaya usted a saber el diagnóstico que le hayan dado en su consultorio, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, personalidad borderline, limítrofe, el que usted guste. Esto es solamente una herramienta para su especialista de la salud, para intentar entender qué es lo que está sucediendo detrás de esto, ¿no? Para intentar hacer un cuadro, un diagnóstico, que solamente sirve en la dinámica del consultorio. Pero es imposible reducirnos como personas a un diagnóstico de ese tipo. Y ahí es en donde nos vamos a dar cuenta de que tal vez nosotros tenemos un poquito de una cosa y un poquito de otra cosa, ¿no? Esto, ¿cómo lo podríamos plantear? Una cosa es tener una personalidad estructurada meramente en ese sufrimiento, como podríamos hablar ahora sí de todo el espectro del trastorno obsesivo compulsivo, y otra cosa quiere decir tener ciertos rasgos de personalidad que tienen que ver con esto. Porque, si usted recuerda, parte de lo que platicamos aquí en este canal es cómo todas estas variaciones en nuestra personalidad que pueden derivar en ese tipo de patologías tienen que ver con un momento de nuestro desarrollo. Un momento de nuestro desarrollo por el que todos pasamos. Algunos más descalabrados que otros, unos con mayor dificultad o con menor dificultad. Pero todos fuimos pasando por estos. Todos fuimos pasando por una posición esquizoparanoide. Todos llegamos a pasar por una etapa anal, que es lo que tiene que ver con esto del trastorno obsesivo compulsivo. Todos pasamos por una etapa oral, que también tendría que ver con una cuestión de personalidades que tienen que ver más con la adicción y con la actuación. Sin embargo, no todos tuvimos la misma cantidad de energía traumática en esos momentos. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente podemos tener ciertos rasgos de personalidad que nos cuadran con un diagnóstico. Pero esto no quiere decir que yo ya estoy totalmente encuadernado en una psicopatología y que por lo tanto debería de tomar medicamento para esto. Porque esa es otra cosa que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sigamos un poquito con esto de los rasgos. Todos vamos a tener rasgos de este tipo de patologías. Es normal. Lo que va determinando nuestra estructuración es qué tan predominante es ese momento en nuestro desarrollo, qué tan predominante es el tipo de sintomatología que vamos a desarrollar por ese tipo de momentos traumáticos que tuvimos. Pero no quiere decir que solamente vamos a tener de eso. Por ejemplo, puede haber una persona que dentro de esta cuestión obsesiva compulsiva, fíjese cómo en una situación de ansiedad le empieza a dar una cosa por no bañarse, ¿no? Por decir algo. Que esto también tiene que ver con un momento, con una fijación en la etapa anal. ¿Por qué nos da eso de no bañarnos, ¿no? ¿Por qué nos sentimos como más tranquilos si no nos bañamos? Y esto, si se fija, también le empieza a suceder a los ancianos, ¿no? Y les empieza a suceder a los ancianos porque también hay un momento de regresión en la vejez, ¿no? Ya cuando empezamos con la senilidad nos empieza a dar para atrás en el camino y nos dan ese tipo de cosas. Y esto no quiere decir que estamos estacionados en esa psicopatología. Sin embargo, es un medio que tenemos, es una herramienta más que tenemos, porque también deberíamos de alcanzar a entender un poquito sobre las psicopatologías, que más bien es la manera que hemos tenido para lidiar con el mundo exterior. No tanto por etiquetarnos, no tanto por decir si estoy enfermo de una cosa o de otra,
Eso, como le digo, déjeselo al profesional de la salud. Pero nosotros somos mucho más que esas etiquetas. Pero bueno, pues por el día de hoy acá vamos a dejar este video. Todavía quedan algunas cositas que podríamos decir de eso, así que quédese con nosotros para la siguiente emisión del video. Les recuerdo que tenemos nuestros programas los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.